días para votar. Nos dan un día 15 de abril para que vote la ciudad de Culiacán. Un día que se elabora, un día que salimos de vacaciones, de Semana Santa, un lugar alejado, difícil de llegar, donde hay que trasladarnos a pie cerca de 9 kilómetros. Pero así está marcado el reglamento y así vamos a respetar. Nosotros seguimos enfocados en dar una atención de calidad que ustedes se merecen. La función del secretario general es ser representante, ser gestor, pero sobre todo atender con calidad a los trabajadores. Queremos hacerlo, queremos ser secretario general de tiempo completo. Tenemos un horario marcado, tenemos días marcados para poder trabajar. Debemos hacerlo, compañeros. Es tiempo del sindicato de un giro total a la forma como trabaja. Los tiempos así lo exigen. Somos 7.300 trabajadores. Hemos crecido en membresía, somos un sindicato fuerte, pero somos un sindicato que no está siendo atendido de una manera correcta. Tenemos 4.200 trabajadores en Culiacán, pero hay 3.000 infracciones que están fuera del Estado que requieren tener una presencia en un comité ejecutivo que nunca se les da. Se les da cuando se busca el voto nada más, pero nunca se les atiende su problemática. Lo están exigiendo, es una pena llegar con ellos y están totalmente desmotivados, no les interesa la cuestión sindical. Dicen, ahí viene otra vez a lo mismo, a ofrecernos, a decirnos todo lo que van a hacer y nunca las cumplen. Pero yo les digo, compañeros, tenemos que tener un representante. Un sindicato no puede estar haciendo lo que tenga el secretario general. Las campañas son de promesas, son de ofertas, pero les corresponde como trabajadores visualizar a cada candidato y ver que trae la voluntad de trabajar, que es muy importante. Ese ingrediente tan especial que es la voluntad, usted lo debe de saber ver en los candidatos que nos presentamos con ustedes. Se puede hacer un plan de trabajo muy bonito, muy extenso, muy elegante, en un papel muy costoso, pero si no hay voluntad no va a servir. Quedarían plasmados más en eso y quedarían en el olvido también. Aquí, compañeros, hay una gran voluntad de trabajar, hay un gran conocimiento también de cómo hacer las cosas. Yo sé cómo hacerlo, lo he hecho durante muchos años y sé que puedo hacer cosas mejores. Esa es la palabra de un servidor, es el empeño también de la palabra de un servidor que entenderemos a todos ustedes con calidad y con calidez. Es una promesa que hay que cumplirla, no que quede acá entre palabras, hay que cumplirlo, nos merecemos una cuestión de calidad. Los tiempos así lo exigen, compañeros. Decirles también que hemos esperado un equipo de trabajo con gente nueva, gente que no ha participado, pero con un perfil adecuado para cada cartera, con una vocación de servicio, con una responsabilidad enorme. Ellos saben a lo que van, pero saben que lo que ellos lo distinguen también, tienen un compromiso muy cierto con todos ustedes. Yo les he pedido que ellos se sientan comprometidos con los trabajadores y no que sea al revés. Nosotros no somos nadie, somos trabajadores como ustedes, más con una responsabilidad que ustedes nos están endosando, y es lo único que nos diferencia de todos ustedes. Ustedes eligen quién quiere que los represente, ustedes son los que van a decidir quién quiere que sea su gestor y su representante. Mis compañeros que integran la planilla son gente que de cierta manera ha aceptado un reto que ha sido difícil porque no tenemos las condiciones como las tienen otras personas. Pero es gente que está muy comprometida, y gente que sabe trabajar y es gente que se va a comprometer con ustedes. Eso sí, yo se los puedo asegurar. Tenemos un plan de trabajo, ya está editado, lo tendrán en sus manos en unos días más para que ustedes lo vean y lo valoren. Es importante que su voto sea razonado en base a un documento como este. El voto implica familia, trabajo, implica hijos, y hay que analizarlo, y hay que valorarlo cómo vamos a votar. No es nada más votar por votar. Lleva mucho implícito el voto de un compañero trabajador. Son 4 años de gestión, los que hay que visualizar y los que hay que observar que se hagan de una manera correcta. Ustedes tienen la decisión, compañeros, ustedes saben quién los va a representar, pero es importante que lo hagan con eso en la mano. Que ustedes lo valoren, que sean propuestas congruentes, propuestas que puedan cumplirse en un corto y mediano plazo. Hay mucho que hacer en la cuestión sindical. Por ahí digo la persona que llega al sindicato no tiene que hacer, porque ya se hizo todo. No es cierto. El sindicato y las acciones nunca van a parar. Todo el tiempo habrá problemas que solucionar. Esa persona que lo dijo está totalmente equivocada. La cuestión sindical nunca para, es un cambio constante y hay que tener una persona adecuada para que lo haga. Yo quiero agradecerles a todos los compañeros, a todas las personas que de otra manera nos han recibido de una manera correcta, nos han atendido, nos han escuchado, gente que desea un cambio, gente que le gustan las propuestas de todo el servidor, propuestas que no han salido, digamos así, al aventón o de copiar lo que la gente dice, no, son propuestas que salen de acá, por la experiencia que tengo en el sindicato, son más de 30 años de servicio y es una buena experiencia para poder hacer las cosas. Yo no invito a nadie, no tengo aspiraciones de ningún tipo, yo simplemente quiero servir. Casualmente, a raíz de las declaraciones de
una persona para